está dando en nuestro país, por lo menos, yo creo que podemos decir que había una serie de expectativas de lo que iba a pasar con el uso de las tecnologías. La tecnología, junto con una formación del profesorado, que siempre se le ha dado la importancia que hay que dar, eso en todos los informes de investigación, sean políticos, académicos, lo que queramos siempre está la importancia de la formación docente. Bueno, pues ha habido formación, los CEFIE, los centros de profesores han hecho formación, las universidades han hecho formación, formación inicial está claro, formación continua a través de cursos de verano, de congresos, jornadas de este tipo, a las que pues ahora me gustaría saber si hay algún maestro, algún profesor en ejercicio aquí. Uno. Solo uno. Bueno, es una pena que en estas sesiones de formación, ¿no? Pues realmente no haya una conexión entre lo que dicen los profesores de universidad y lo que está pasando en las aulas. Bueno, el que sí que es profesor luego puede dar alguna pregunta o algún comentario para dar su visión. Bueno, en realidad entonces estas expectativas de que tecnología, más formación del profesorado iban a provocar de alguna forma cambio de prácticas docentes, mejoras de la calidad, en definitiva una innovación educativa que fuera significativa, pues yo creo que en este momento están bastante frustradas, ¿no? Simplemente esa flecha no surge espontáneamente, sino hay otras cosas. Y entonces, en esas otras cosas creo que es en lo que habría que insistir en cómo hacer esta formación docente para que realmente tenga mayor implicación, ¿no?, en lo que es la práctica. Y entonces, bueno, tratando de explicar un poco la hipótesis de por qué esto no sucede de esta manera tan esperada, pues yo creo que todos coincidiremos en que hay muchos factores, muchas variables que van a condicionar el uso de la tecnología, ¿no? En principio, claro, los profesores tienen que tener conocimientos tecnológicos. Un profesor no sabe ni entender un ordenador, que yo creo que ya no es el caso en ningún sitio, pues no puede utilizarlo. Pero bueno, ¿cuántos conocimientos tecnológicos quizá no son necesarios tantos como los profesores se piensan? Pero aquí yo creo que hay una situación, es que los profesores tienen miedo porque se comparan con lo que saben sus alumnos sobre cuestiones tecnológicas. Y entonces ahí yo creo que se crean muchas inseguridades. Surgen cómo voy a ser yo, que ser profesor, que sé menos que mis alumnos, y hay miedo, yo creo que por una parte importante del profesorado, de exponerse así a su falta de conocimientos o de habilidades con las tecnologías, ¿no? Pero bueno, está claro que esto es una variable, pero otra es lo que piensan los profesores que las tecnologías les pueden aportar para su docencia. Es decir, el potencial pedagógico que les atribuye. Y aquí nos vamos a encontrar profesores que realmente piensan que las tecnologías son innovadoras en el sentido de que les van a proporcionar otras posibilidades, pero muchos profesores piensan que no es así, es decir, que no les atribuyen grandes posibilidades, ¿no? Esto también va a marcar lo que los profesores quieran hacer y cómo se van a tomar la formación que reciben y además el tipo de formación que van a demandar. Y luego está el tema de las actitudes, las actitudes hacia las tecnologías, que en general, por lo menos en los informes que yo he leído y las investigaciones que hemos hecho, siempre son positivas, pero hay otro tipo de actitudes que es las actitudes hacia la innovación. Y las actitudes hacia la innovación, yo creo que aquí ya no está tan claro que siempre sean positivas. ¿Por qué? Pues porque los profesores viven bastante a gusto en su rutina, tienen ya sistematizada su forma de hacer las cosas, nos pasa a todos los profesores. Y el cambio supone un esfuerzo, supone inseguridad, supone una serie de cosas que nos cuesta. Uno vive mejor en lo que ya sabe y en lo que domina. Entonces, la actitud hacia la innovación también me parece que es una clave, realmente que explicaría mucho de lo que pasa, porque las tecnologías no están, las prácticas no están cambiando con las tecnologías porque no hay esta actitud hacia innovar,
hacia replantearse lo que uno hace y cómo lo hace, pues creo que esto es también una clave que hay que retomar en la formación. Bien, por otra parte están las variables que tienen que ver con el centro educativo. En el centro educativo, efectivamente, hay un clima emocional, hay unas condiciones organizativas y todo esto también va a condicionar. Si realmente para hacer uso de las tecnologías me tengo que, para llevar a cabo determinadas actividades, me tengo que ir a la aula de informática, etcétera, las tecnologías no están en las aulas, pues eso es un impedimento, ¿no? Un problema, también ha salido en muchos análisis de casos. Y luego la cultura que se comparte en el centro educativo. Es decir, los profesores de este centro educativo están empeñados en analizar su práctica, en buscar soluciones a sus problemas, en replantearse cómo pueden mejorar determinados aspectos de comunicación con los padres, de motivación de los alumnos, de trabajar de otras formas, etcétera. Pues lo que ocurre en el centro también va a condicionar el uso que va a hacer un profesor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo creo que es lo que explica realmente que esos cambios, esas prácticas no se hayan producido. Me resulta interesante también esta idea la podéis encontrar en este artículo de Anderson, en los que hicieron una evaluación de casos de distintas escuelas a nivel internacional. Y ellos la conclusión que yo quiero resaltar es simplemente una, y es que las variables contextuales a las que muchas veces pues, los profesores echamos la culpa de por qué no hacemos otras cosas, por qué no utilizamos la tecnología, pues porque el contexto no es lo máximo, porque los ordenadores que tengo son viejos, porque el programa que yo necesitaría no está, etcétera. Variables contextuales no son tan importantes cuando las escuelas tienen y los profesores tienen una buena formación, tienen unas ideas que quieren desarrollar, y entonces estas dificultades contextuales las acaban superando. Es decir, yo puedo hacer cosas muy interesantes, buenas prácticas, quizás estaríamos de acuerdo en relación al tema de las buenas prácticas, pues quizá los investigadores y los propios docentes en algunos casos no estemos de acuerdo si una práctica es buena o no es buena, pero bueno, eso me voy del tema. Lo que quiere decir es que esas variables de contexto se pueden superar si los profesores tienen buena formación y si los profesores saben lo que quieren y tienen clara una idea. Entonces no importa trabajar con ordenadores que son reciclados en esta escuela que os hablaba antes de infantil, donde están haciendo experiencias muy interesantes. Realmente empezaron con ordenadores que estaban desechados de empresa, y ellos lo reciclaban, empezaron a desarrollar el software libre, etc. Entonces no querían pagar licencias, optaron por ahí, bueno, y han ido desarrollando poco a poco pizarras, en vez de las pizarras estas que venden en cualquier casa de pizarras digitales, pues las pizarras de bajo coste, que lo hacen con una webcam, etc. Bueno, o sea, con pocos recursos ellos van haciendo lo que quieren hacer, que es aprovechar las posibilidades que van viendo. Bueno, es decir, esto es una idea que entonces yo creo que es interesante para no justificarnos a veces en esta realidad. En una investigación que hemos hecho hace 4 o 5 años y está publicada también en un artículo en la Revista Española de Pedagogía, veíamos solamente una idea, y es cómo las actitudes de los profesores pues van por encima de los conocimientos, ¿no? O sea, los profesores tienen unas actitudes positivas, ya desarrollo un poquito más lo que piensan, y sí que todavía cuando nosotros hace 4 o 5 años hicimos esta investigación, ellos sentían que tenían todavía pocos conocimientos sobre aspectos de tecnología. Comparando un poco por segmentos, pues sí que encontramos, a diferencia de una comunicación que se exponía ayer, me parece, que había diferencias entre profesores y profesoras. Es más bajito el nivel de conocimientos de las mujeres. Entre primaria